De esto hablamos cuando vemos que el país se ha desestabilizado estructuralmente porque teníamos nosotros proveeduría, desde luego con problemas, no había estándares de calidad que se requerían, sí había un mercado protegido desde luego, pero había productores y consumidores nacionales. Esto se quebró, apenas se está restableciendo y eso va a ser lo interesante. Según los últimos datos yo estoy viendo que obviamente se le sigue dando mucha importancia al asunto de las industrias, digamos estratégicamente de mayor valor, como serían todas las que tienen que ver con la industria del software y todas las que tienen que ver con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que apoyan, digamos, lo que es llamada la economía del conocimiento. Desde luego ese aspecto es muy importante. México, aunque ha sido muy dependiente, digamos, en materia de desarrollo de industria electrónica, son muchas las transnacionales que operan en México en estos campos, que es software en Guadalajara, en Jalisco, es muy importante que no se descuiden los otros aspectos, porque entonces la política, vuelvo al caso mexicano, sobre todo a partir de mediados de los 90 y 95, avaló un proyecto de exportación vía el ensamble, que quiere decir la maquiladora, fundamentalmente los mayores empleos, el mayor número de empleos se realizaron a partir de la industria ensambladora, sabemos, orientada fundamentalmente al mercado de los Estados Unidos. Esa vía fue viable hasta cierto nivel, pero ya cuando se rebasó, que sería para muchos a partir de 2000, 2001, que ya empezaba la crisis en los Estados Unidos, que se replegó las inversiones y lo que sería la capacidad de empleo y de producción en México, se sintió digamos la primera sacudida, que ya era un llamado, porque muchos de los expertos en México hablaron de que era importante, no era malo que se ensamblara, pero que el ensamble debería de generar una capacidad de arrastre interno, y desafortunadamente no lo logró, por lo que ya veníamos comentando que había ya quiebre en los sectores proveedores de insumos locales. Caso brasileño, no tienen ensamble en la magnitud de México. Desde luego en México tenemos la cercanía geográfica, ¿verdad? Esa cercanía que representa, entre comillas, una ventaja, se ha convertido en una desventaja. ¿Por qué? Porque se ha manejado de manera indiscriminada. Hay una tendencia a producir y vender rápido y fácil, y más bien ahora a vender que producir. Entonces, ya desde los 80 se veía con la crisis de los 80 cómo muchos productores en México dejaron de producir para convertirse en comercializadores, para vender. Entonces, eso fueron ya señales también de la idiosincrasia empresarial de México. De eso hay que hablar también. Como hemos tenido oportunidad de estudiar un poco más allá de los indicadores económicos, el caso de México y de Brasil, vemos que la idea de país es muy importante. Vemos que la historia de Brasil se ha trabajado muchísimo, y sobre todo los 90, en somos un país, visión de país. En el caso nuestro creo que hemos abonado para nosotros mismos menospreciar nuestro país, asunto que tenemos que revisar. Desde luego no sin ser críticos, pero también ver aquellas experiencias exitosas que favorecen el fortalecimiento del mercado interno. Porque nosotros insistimos desde en este instituto permanentemente en que no se debe descuidar el mercado interno. El mercado interno, que si bien es cierto, no se puede cortar,
el vínculo y la experiencia que se ha logrado a través de la industria del ensamble, la industria maquiladora. El esfuerzo productivo no debe quedar ahí, debe de también fomentar, y aquí entra el papel del Estado en el financiamiento al desarrollo, la producción de muchas pequeñas y medianas empresas mexicanas que produzcan con calidad y precio para el mercado interno, y las que sean competitivas para exportación, adelante. Ellas pues desde luego tienen ciertas prebendas, porque sí, ese es otro de los asuntos que se ha criticado mucho, pero las empresas más débiles, productoras, insisto, de bienes de consumo e insumos industriales para satisfacer el mercado interno, deben de tener una prioridad.